como ya quedamos entonces en la rubiola, con la catarata, con la microftalmia, con la corioretinitis o glaucoma que tenga, o bien sordera, o bien trastornos cardíacos o microcefalia. De la toxoplasmosis quedamos que podían ser calcificaciones, hidrocefalia, convulsiones y la corioretinitis también. Y del citomegalovirus es difícil, no hay alguno en específico, pero la madre mencionan los libros, los artículos, que es una madre joven, promiscua, y que tuvo, fíjense, sobre todo, a veces uno no indaga eso, pero lo mencionan mucho los diferentes artículos o libros o la referencia, que tuvieron prácticas de sexo oral. Esto se debe principalmente pues a que el virus está en estas secreciones y que puede pues compartirse y la mujer puede infectarse, pero no quiere decir que mujeres más grandes o que no tengan esta edad y que tampoco tengan estas prácticas se infecten, entonces sí se pueden infectar. Pero ustedes pues sospechen pues en un niño que tenga hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, distermias, etcétera, y que no encuentren y que sea la mujer joven o la madre joven, adolescente sobre todo, y que en la indagación encuentren que tuvo prácticas de este tipo o tiene promiscuidad sexual, bueno, pues piensen en citomegalovirus. El herpes, ya quedamos que el herpes tampoco va a causar estragos en el producto, a menos que la madre esté inmunocomprometida y se haya infectado en el primer trimestre. De lo contrario, será hasta el final, cuando el niño nazca por vía vaginal, y días después aparecen vesículas en la cara. Recuerden que tiene predilección el virus por el sistema nervioso central, principalmente por los nervios, y entonces se va a ir por estos axones sensitivos. Por los sensitivos se va sobre todo, y recuerden que el óptico es sensitivo, y puede llegar hasta cerebro y ocasionar meningoencefalitis, irse a otros órganos, y por eso ocasiona hepatos, esplenomegalia, etc. Pero el antecedente, entonces eso, la madre tiene el antecedente de vesículas a nivel genital y ulceraciones, y el niño se infecta, días después aparecen las vesículas en la cara del niño, y bueno, en eso quedamos que cuando ya haya vesículas y se haya infectado el ojo, a ese niño hay que internarlo para aplicarle aciclovir por vía intravenoso 30 miligramos por kilo por día, 3 veces al día, de 14 a 21 días. Aunque siga comiendo, si el niño a lo mejor está comiendo bien, obviamente un niño que ya llegó al sistema nervioso central, la infección ya no va a estar comiendo, muchachos, va a estar con náusea, con vómito. Recuerden que a todo niño hay que nutrirlo, aunque esté hospitalizado, sea por vía enteral o por vía parenteral. Si el niño no tiene problema a nivel enteral, pueden estarle dando alimentación por sonda. Nasogástrica, no, o sea, la succión es débil o no succiona, pero sí le podemos dar por sonda nasogástrica. Orogástrica en este caso, muchachos. En la etapa pediátrica generalmente las sondas son orogástricas. ¿Por qué? Pues porque recuerden que si entre más pequeño la respiración es de tipo nasal, entonces si obstruimos los conductos nasales, pues no va a poder respirar bien, pero aparte es muy traumático para el niño, y entonces son orogástricas. Ya si es un niño adolescente o escolar, probablemente sí nasogástrica, pero pequeños, orogástricas siempre. Y ahora seguiría la sífilis. Bueno, estábamos en otros, ¿verdad? Ana Luisa. Estábamos en otros, pero ya habían mencionado esos otros. Habían mencionado VIH, habían mencionado... ¿qué otro mencionaste?
Listeriosis, doctora. También había, bueno, íbamos a empezar a hablar de Streptococcus agalacti y el parvomixovirus. Y déjeme acuerdo cuál otro. Era, bueno, también traía Zika y dengue. De las gonorreas, clamidias y los condilomas acuminados también, y la tuberculosis y varicela. Pues si se fijan, todos estos, a excepción del Zika, que se vio la microcefalia como defecto de la morfogénesis, pero los demás no causan defectos, más bien causan los síntomas, el síndrome de hepatomegalia, perdón, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, pero no defectos. Entonces, por eso ya les ponen en otros, porque las manifestaciones serán como datos de sepsis. Entonces, adelante. De acuerdo, vamos a continuar con el tema de los otros microorganismos que nos podían causar estas infecciones perinatales. Me había quedado... sí, aquí. Otro de los agentes etiológicos que nos pueden causar estas infecciones perinatales, pues es el Streptococcus agalacti o agalactiae, que bueno, principalmente vamos a observar una ruptura prematura de membranas, sepsis grave en las primeras horas de vida, que bueno, es este síndrome inflamatorio sistémico que abordamos en un inicio, signos de dificultad respiratoria, y bueno, aquí vamos a visualizar también signos de meningitis, shock, y bueno, puede llevar a una muerte neonatal por estas múltiples manifestaciones. No hay como mucha información de este agente, sin embargo, pues el Sandisaga es otro de los que menciona. Y bien, ya les había comentado también en un inicio que los agentes que nos pueden causar, este acrónimo de STORCH, pues continuamente se van haciendo nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos. En los últimos años, han destacado dos agentes, que es el dengue y el Zika. El dengue, esta es una enfermedad viral aguda, exclusiva del hombre, y va a estar causada por un flavivirus de la familia Togaviridae. Y lo que nos va a causar este virus va a ser una preeclampsia severa, el síndrome de HELP, que lo habían abordado mis compañeros anteriormente. También las madres van a presentar una tendencia al sangrado de las heridas quirúrgicas. Y también sangrados en otras partes, como en el sistema gastrointestinal, y estos van a ser de manera severa y también se van a presentar hemorragias intracraneales. Y en el artículo que leí hacía énfasis en el siguiente dato que les voy a comentar, que dice que la transmisión perinatal del dengue es bastante rara y solo se han confirmado casos de neonatos infectados cuyas madres padecieron la enfermedad los días previos al parto. Entonces, tenemos que esta enfermedad, les había comentado que, se pueden adquirir en distintas etapas tanto de la gestación como de manera perinatal, pero esta es un claro ejemplo de que no importa si hay, un tiempo corto para el parto o que vaya a ocurrir, este parto programado, sí, sino que es importante tenerlos presentes de que, no importa realmente ese tiempo que ha pasado, sino que nos pueden causar estas manifestaciones, quizá no en el producto, pero sí en la madre. Bien, el Zika, que es el último de los agentes etiológicos que traigo de estos otros agentes que nos pueden causar, este es el más reciente descubierto y hasta hace unos pocos años, pues solo se creía que causaba unas pocas manifestaciones en las personas que eran picadas por este mosquito de la especie Aedes aegypti. Y como se empezó a notar, se empezó a relacionar con malformaciones congénitas en estudios que hicieron en Sudamérica, en Brasil sobre todo, que empezaron a notar un aumento de la incidencia de los nacimientos que nacían con microcefalia. Y en todo Sudamérica comenzó a visualizarse esto, como en la Polinesia Francesa, en Chile, en Perú e inclusive en México. Entonces empezaron a hacer más estudios y lo que se empezó a relacionar con estas malformaciones es que las madres habían sido picadas.
De igual manera, con este virus se ha relacionado que su transmisión puede ser horizontal y este virus se caracteriza por ser neurotrópico. Hay que recordar que los virus, algunos, en este caso, el tropismo pues es la afinidad o tendencia que van a tener de irse a un lugar establecido de nuestro sistema. Entonces, este va a ser transmitido por vía placentaria y va a estar mediado por las integrinas y el factor endotelial, los receptores del factor endotelial del crecimiento que se van a encontrar en las células de la glía radial. Entonces, encontramos que al igual que la rubeola, este virus cuando se contrae en etapas más tempranas, pues sus manifestaciones van a ser mayores. Así que encontramos, la principal manifestación que nos causa el Zika, pues es la microcefalia. Sin embargo, encontramos que también pueden estar presentes otras alteraciones, como la artrocriposis y la cutis irata, que son estas fotos que les traigo aquí, y en este cuadro también se resume muy bien todo lo que nos puede causar este virus. También podemos tener algunos hallazgos imagenológicos, como lo pueden ser las calcificaciones intracerebrales, también presentes en otros agentes etiológicos, alteraciones en la migración neuronal. Por este tropismo, pues también los pacientes, aunque no cuenten con microcefalia, van a tener un pequeño retraso en su vida futura, puesto que también va a haber una alteración en el desarrollo de las zonas corticales. También va a presentarse dilatación ventricular y ausencia del cuerpo calloso, así como hidranencefalia e hidrops fetalis. También vamos a tener manifestaciones oculares, como lo suele ser atrofia tanto corioretiniana como macular, y anomalías del nervio óptico, como es la hipoplasia, por esta falta de desarrollo en el sistema nervioso, pérdida de algunos reflejos, como lo suele ser el foveolar, la subluxación del lente y el coloboma del iris. Y en el examen físico, vamos a notar la evidente microcefalia, una hipertonía, hiperreflexia, irritabilidad, van a haber presentes las convulsiones, las malformaciones del pie, como lo es esta artrogriposis, y va a tener un bajo peso para su edad gestacional. Y es importante destacar que no va a estar presente una hepatoesplenomegalia, ni petequias o algún exantema purpúrico u otras lesiones en la piel. Y bien, el siguiente agente etiológico que vamos a abordar es la hepatitis B. Esta se puede transmitir por vía horizontal, por transfusiones, por vía vertical y porque en algunos centros de salud o malos hábitos, como lo suele ser las toxicomanías, que en casos de drogadicción, pues no se cambian las agujas. Esto lo hemos escuchado típicamente. Y hay que destacar pues que este virus tiene una forma esferoidea y va a tener distintas proteínas de superficie, tanto en su núcleo como en su cápside. En su núcleo va a tener la HBAG y la HBeAg. En su cápside, pues solamente la HBsAg, y esta proteína que está en la cápside va a tener 4 subtipos, que son estas que les marco aquí, la AYW, la ADR, la AYR y la ADW. La ADW está relacionada mayormente con esta hepatitis crónica que también hemos escuchado en otras clases. Y bien, encontramos que este virus se transmite por 2 maneras, por vía transplacentaria de un 5 al 15% de los casos y mayormente en el parto, que es en un 90% de los casos, y hay una frecuencia de transmisión del 50 al 70% en el tercer trimestre, es decir, aquí esta transmisión pues ocurre mayormente en este periodo y en los estudios que vamos a realizar de diagnóstico, encontraremos que estas proteínas que les acabo de hablar, la HBsAg y HBeAg, son positivas en portadoras crónicas. De igual manera, como en las otras patologías, encontramos que va a influir un macroambiente y un macroambiente. El macroambiente, esta enfermedad es cosmopolita y la frecuencia del anti-HBs va a variar en distintas poblaciones. El macroambiente, esta puede ser por transmisión vertical, que es el parto, la gestación o en el puerperio, y el principal riesgo que tienen las madres es ser pacientes con enfermedad aguda o también que sean portadoras crónicas.
Y bien, encontramos que tenemos una vacuna para la hepatitis B que se va a administrar en 3 dosis. Bueno, se recomienda una inmunoglobulina para la hepatitis B dentro de las primeras 12 horas de nacimiento, así lo marcaba el Martínez, o la guía de práctica clínica, no recuerdo bien, creo que era la guía de práctica clínica, una disculpa. Y encontramos que la primera dosis se va a administrar antes del 7º día de vida en los recién nacidos. La segunda dosis, aquí varía un poquito de bibliografía a bibliografía, pero está de los 2 o 3 meses de vida. Y encontramos que la tercera dosis se va a administrar alrededor de los 6 meses de vida. Y bien, pues tiene distintas presentaciones farmacológicas de distintas farmacéuticas que puse en la imagen. Bien, encontramos que la patogenia de este virus pues se va a transmitir ya sea por embarazo, vía transplacentaria o contacto con secreciones vaginales durante el parto. Y vamos a encontrar que el virus va a estar latente en el interior del hepatocito sin tener un efecto citolítico, es decir, pues se va a quedar ahí en las células sin causar estragos. Encontramos que en la hepatitis neonatal, el antígeno de la superficie, que es el HBsAg, va a ser positivo en los estudios de diagnóstico que vamos a realizar. Y bien, los neonatos que van a adquirir la infección durante el parto van a ser positivos para este antígeno de superficie de los 4 a los 6 meses. Y en su mayoría pues van a permanecer asintomáticos, es decir, no van a presentar malformaciones ni nada de eso como las otras patologías, pero es importante destacar que el 80% de los lactantes nacidos de madres con estos antígenos positivos de superficie van a ser portadores crónicos de hepatitis B, por eso es relevante esta enfermedad en este acrónimo, y van a tener un riesgo de desarrollar tanto cirrosis como cáncer hepatocelular en etapas posteriores de la vida en estos niños, por eso pues, es relevante. Y encontramos que su diagnóstico se va a realizar mediante la detección de antígenos virales HBsAg y HBeAg o anticuerpos anti-HBc en plasma. Estas son las 2 metodologías de diagnóstico y bueno, una de los factores de protección que podemos encontrar o para tener medidas de prevención temprana, aunque ya esté detectado, pues es la identificación de los portadores crónicos, evaluar a las embarazadas y pues a los grupos de riesgo que se encuentren, por ejemplo, los toxicómanos. Y bien, eso sería todo por mi parte. Muy bien, muchachos, ya seguiríamos con el último tema, la sífilis. ¿Qué? Es que acuérdate que están las otras diapositivas. Sí, es cierto. Un segundito nomás. Bien, como les decía, ya para terminar, vamos a hablar de la sífilis, del por qué esta pertenece al síndrome Storch. En realidad es una de las infecciones que más manifestaciones clínicas presenta y definiéndola como tal, pues es una infección congénita, de evolución crónica, latente y que también presenta reactivaciones periódicas. Esta infección pues es producida por el Treponema pallidum, el cual puede cruzar la barrera placentaria en cualquier momento de la gestación y es capaz de provocar parto pretérmino, malformaciones congénitas y muerte neonatal. ¿Qué es importante recordar acerca del agente infeccioso del Treponema pallidum? Que pues es una espiroqueta larga, que es gram negativa y que pertenece a la familia a esa familia. El treponema es importante recordar que es lábil a las influencias ambientales, es decir, se puede inactivar por el calor, por el frío, por la desecación, por cambios osmóticos y bueno, la mayoría de los desinfectantes y varios antibióticos pues también la inactivan fácilmente. Y bueno, su detección en muestras requiere de microscopio de campo oscuro, así como de tinción con inmunofluorescencia o ambas técnicas. Ahora, ¿qué es importante saber acerca del huésped? Pues bueno, la bacteriemia materna es una condición necesaria para que ocurra
este paso transplacentario del treponema. La infección se disemina en el producto por vía hematógena. Y ya en casos menos frecuentes, la enfermedad pues, se puede adquirir al momento del nacimiento por contacto con las lesiones, con algunas lesiones infectantes en el canal del parto. Es importante también mencionar que la inmadurez del sistema inmunológico fetal pues, explica la gravedad del padecimiento en algunos casos específicos. Ahora bien, en cuanto al ambiente, pues la sífilis es una enfermedad cosmopolita de distribución mundial y existen varios factores predisponentes para adquirir esta infección, así como lo es el hacinamiento, la promiscuidad sexual y un nivel socioeconómico bajo. El Martínez menciona que los medios de transporte que permiten grandes desplazamientos en corto tiempo han facilitado la diseminación de este tipo de padecimiento, pero pues no sé. Me pareció curioso, por eso lo puse. A ver, la siguiente. Ok, en cuanto a la fisiopatología, una vez que la gente llega a la placenta, empieza a producir inflamación focal de las vellosidades. También ocurre una proliferación endovascular y perivascular, así como también provoca una inmadurez placentaria. Los treponemas, como ya mencioné, pueden cruzar la barrera placentaria cuando se les plazca. En el feto infectado, pues se produce una interferencia con la organogénesis, otra interferencia con el crecimiento celular y empiezan a aparecer procesos necróticos. Es importante saber que la mortalidad fetal es del 25%. Este mismo porcentaje fallece al nacer en madres que no llevaron un tratamiento. Y en madres que no llevaron un tratamiento, la mortalidad fetal sube al 40%. Es decir, en madres tratadas, 25% de mortalidad, y en madres que no fueron tratadas, la mortalidad fetal sube a un 40%. A ver, la siguiente. Ahora sí, bien. En cuanto al cuadro clínico, esta infección sí presenta o puede presentar un montón de manifestaciones clínicas que pueden ser sintomáticas o asintomáticas y pueden expresarse al nacimiento después de varios meses. La sífilis congénita sintomática se manifiesta dentro de las primeras 8 semanas de vida. Cuando se manifiesta dentro de las primeras 8 semanas de vida, tiene un pronóstico pues, bastante grave. Y comenzamos a hablar de las manifestaciones mucocutáneas. Los pacientitos pueden presentar exantema ampuloso, también conocido como pénfigo sifilítico. Al inicio, pues son lesiones maculopapulares que son rosadas y que se van convirtiendo en vesículo-ampollosas o hemorrágicas de distribución más o menos simétrica o puede ser asimétrica en palmas, en plantas y en ocasiones en las rodillas, en el abdomen, en la ingle y en las nalgas. Y es importante mencionar que estas lesiones son infectantes. Ahora bien, en las manifestaciones viscerales, pues también pueden presentar hepatoesplenomegalia, que es el signo más frecuente y que puede acompañarse de un síndrome ictérico también. También existe o puede existir una linfadenopatía generalizada en el 50% de los pacientes. En cuanto a las manifestaciones óseas, los neonatos también pueden presentar periostitis, osteocondritis y osteomielitis en el 50-75% de los pacientes que no fueron tratados. Por lo general, pues estas alteraciones son evidentes hasta la 6ª o 8ª semana después de adquirida la infección. Y bueno, algunos casos presentan alteraciones radiológicas desde el nacimiento. La mayor parte de las veces consta de una osteocondritis que es simétrica, que es dolorosa y que a menudo condiciona a la movilidad del paciente. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, pueden presentarse un montón de manifestaciones hematológicas como lo es una anemia hemolítica, hidropesia fetal, tesis hemorrágica con manifestaciones purpúricas, trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y en ocasiones se puede presentar también una reacción leucemoide. En cuanto a las manifestaciones renales, cuando se presenta la nefrosis o la nefritis, pues suelen aparecer en los primeros meses de vida y la expresión clínica más frecuente pues es un edema generalizado con ascites. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones neurológicas,
En el 60% de los recién nacidos con sífilis congénita hay afectación sintomática del sistema nervioso central. La leptomeningitis es la forma más común y también pueden observarse convulsiones, hipotonía, espasticidad, cráneo hipertenso y o hidrocefalia. Y bueno, también es importante, ya como dato clínico, que saber que en el líquido cefalorraquídeo existe una pelocitosis, es decir, existe un aumento o la presencia de organismos, en este caso treponema. También puede presentarse hiperproteinorraquia. Ahora bien, ya casi para terminar, en cuanto a las manifestaciones oculares, también puede presentar glaucoma, corioretinitis y ya en manifestaciones generales puede presentar el paciente fiebre, edema que ya se mencionó, un ataque al estado general, retraso en el crecimiento intrauterino y pues la sífilis también deja secuelas como lo puede ser la queratitis intersticial en un 15% de los lactantes afectados. También puede dejar como secuela una parálisis general progresiva que aparece entre los 10 o que puede persistir hasta los 10 o 15 años de edad, un retraso psicomotor, incluso destrucciones óseas, perforaciones del paladar blando y nariz en silla de montar. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico, pues se pueden realizar un montón de estudios, se puede realizar una BDRL, ahí está, ¿qué significa? Venereal, no sé cómo se pronuncia bien, Venereal Disease Research Laboratory. Esta es una prueba treponémica de selección y valoración semicuantitativa. Es muy útil tanto para la valoración inicial como para seguir la evolución en función del tratamiento que se le vaya a dar al paciente. También se le puede realizar la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Esta es la prueba treponémica y tiene mayor sensibilidad y especificidad. Si esta es positiva en casi todas las etapas de la enfermedad y se debe emplear como prueba confirmatoria, más no como prueba de seguimiento, porque pues persiste positiva durante varios meses. Y bueno, ya otros estudios también que se pueden usar puede ser la prueba de IgM específica y la PCR para detectar el ácido nucleico. Y bueno, es importante mencionar que pues en nuestro medio no se dispone con tanta facilidad de estas pruebas. Y hablando ya de tratamiento, pues se brinda el tratamiento a la mujer, así como a su cónyuge. Durante el primer trimestre del embarazo es suficiente una dosis de 2.4 millones de unidades de penicilina besantínica intramuscular en el segundo intramuscular. Eso fue en el primer trimestre. En el segundo o tercer trimestre se recomienda penicilina procaínica a razón de 800,000 unidades intramuscular cada 24 horas por 10 días. Eso para la madre y para el papá. En cuanto al recién nacido, pues se debe recibir 50,000 unidades por kilo por dosis vía intramuscular de penicilina besantínica cada 12 horas en menos de 7 días de vida y cada 8 horas en mayores de 7 días de vida, ambos por 10 días totales. Ese tratamiento lo leí en el Martínez. Y bueno, si existe afectación a nivel del sistema nervioso central, es decir, manifestaciones neurológicas, el neonato debe ser tratado con penicilina sódica a dosis de 50,000 unidades por kilo por dosis cada 8 horas por vía intramuscular o por vía intravenosa durante 10 días. ¿Ya no cambias esto? Sí, pero bueno, sí, ya de sífilis sí sería todo, pero creo que habías puesto tú otra diapo, ¿no? La de la bibliografía solamente. Ah, ok. Pero pues la presento por si quieren leer de ahí. A ver. Pues nada más era... Pues sí, era la bibliografía, sí. Sí, María Luisa, está muy bien. Hacemos un pequeño resumen de la sífilis el día de mañana. Ya empezamos con bases de la herencia. Muchachos, porque me tengo que retirar, me disculpo también porque recibí la llamada de la coordinadora de academias que
que ya me dejó todo el equipo ahí porque voy a coordinar hoy yo la sesión.